Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir hoy día al evento. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes desafíos en la formulación de proyectos de ciencia de datos. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab y hoy día me acompañan dos de mis colegas con quienes he tenido el honor de compartir en los últimos 2 años, y quienes nos han acompañado en la formulación de más de 200 proyectos de ciencia de datos a través de nuestro currículum de formulación de proyectos de ciencia de datos que desarrollamos por ahí por el año 2019 con la Universidad de Chicago, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tanto Gabriela como Claudio tienen mucha experiencia trabajando con el sector público. Partir por comentar, bueno, Claudio, que es científico de datos, es magíster es ingeniero civil de la Chile, magíster en tecnologías de la información de la Universidad de Sydney, trabajó ahí en Data 61 de CSIRO, que es ¿no es cierto?, un centro importante de investigación en Australia, y luego estuvo en el Centro de Modelamiento Matemático de la Chile, y luego tenemos el honor de tenerlo en el GovLab. Está haciendo su doctorado ahora en sistemas de ingeniería, así que estamos muy contentos. Claudio es profesor del curso de formulación, que también enseña en nuestro diplomado, enseña Machine Learning, y le toca retroalimentar muchos proyectos de ciencia de datos, así que trabaja 100% ahora con el sector público, aunque también trabajamos con organizaciones sin fines de lucro y también a veces con algunas empresas a través de nuestro curso abierto. Así que eso es por el lado de Claudio. Por el lado de Gabriela, bueno, Gabriela es economista, tiene un magíster en Economía y Políticas Públicas, tiene otro magíster en Economía Aplicada de la UCLA. Gabriela fue ayudante de nuestro curso en 2019 y desde el año pasado ya docente de las versiones que hemos hecho con el Servicio Civil. Hemos trabajado también con la Municipalidad de Puerto Montt, el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, y este año también vamos a tener una nueva versión del curso con el Servicio Civil. Y Gabriela es una de las coautoras de una guía que va a salir con el BID de un manual para tomadores de decisión sobre formulación y ejecución de proyectos de inteligencia artificial responsable. Eso es algo que se viene, no estuvo listo hoy día, si no lo hubiéramos presentado hoy día, pero está pronto a salir. Así que Gabriela es investigadora asociada del GovLab y participa en varios de los proyectos de investigación del GovLab, incluyendo nuestro trabajo con el Congreso. Y bueno, así que estoy muy contenta de que los dos puedan comentar la experiencia. Enseñamos juntos y hemos leído cientos de proyectos juntos, así que con eso los dejo con ellos de ahora en adelante. Muchas gracias, con mucho entusiasmo escucharlos. Gracias, María Paz. Voy a compartir pantalla. Ya nos hicieron la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Vamos a comenzar con la charla Desafío en formulación de proyectos de ciencia de datos. Ya me presentó muy bien María Paz y nos presentó a Gabriela, así que no necesitamos más introducción. Gabriela, adelante. Para la charla de hoy, primero vamos a introducir con respecto al tema de la formulación de datos, y vamos a dar breves palabras, dado que María Paz ya introdujo un poco este concepto. Lo que sí me voy a tener un poquito más va a ser en el concepto mismo de ciencia de datos, ¿ya? No tanto sí en la formulación de los proyectos, y posteriormente vamos a pasar a la metodología de formulación de proyectos de ciencia de datos que hemos utilizado durante todos estos cursos que hemos realizado en 2019, 2020, 2021. Todas las partes vamos a ir revisándolas y comentando cada uno de los desafíos que van apareciendo durante este proceso de formulación. Adelante, Gabriela. Sí, saltaste una. Sí, básicamente comentar que el piloto que comentaba María Paz se realizó en el 2019, donde 71 directivos públicos de más de 50 organismos estuvieron en este curso y piloto, que fue una adaptación de un curso realizado en la Universidad de Chicago, en el Centro de Data Science y Políticas Públicas,
en colaboración con el Laboratorio de Gobierno y Servicio Civil. Nosotros durante la pandemia hemos hecho una adaptación de este curso, dado que ahora hay que realizarlo de forma online. Estos son fotos pre-pandemia donde uno podía verse con otras personas, que lo hacían mucho más interesante. Pero también durante este periodo de pandemia hemos modificado esto para poder realizarlo de forma online y ha resultado también exitosamente. Ahora sí. Entonces, primero comenzar con el concepto de ciencia de datos. Obviamente ha sido muy utilizado durante este último tiempo y ustedes pueden encontrar sinónimos a ciencia de datos dado la definición que vamos a introducir ahora mismo. Primero, datos. ¿Qué son los datos? Básicamente hechos, eventos, transacciones que están registrados en nuestro sistema, ¿ya? Aquí nos referimos a ya sea el registro de asistencia de estudiante en un colegio, el registro de atenciones de un servicio a su usuario, ya sea en un hospital o ya sea en registro civil, etc. Esos son los datos que nosotros tenemos. Y por otra parte tenemos información, que básicamente es datos que ya han sido procesados, que ya han sido analizados y permiten un entendimiento e interpretación de una situación que nos permite tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, de alguna forma nosotros tenemos estos datos en nuestro sistema, nosotros queremos convertirlo en información para interpretar, para entender una situación en particular, un fenómeno que nos permita posteriormente tomar decisiones. Esa transformación, ese traspaso, nosotros lo llamamos ciencia de datos, que básicamente es el conjunto de herramientas que nos permiten realizar este proceso. Si ustedes se dan cuenta, esta definición es bastante amplia, y ahí, por eso mismo yo les decía, ustedes pueden encontrar distintos sinónimos, pero de alguna forma nos sitúa en este proceso que no ocurre en todos los casos, que no ocurre en todos los proyectos, porque ahora de hecho le vamos a dar ejemplos de cosas que no son ciencia de datos y que no ocurren mucho durante los proyectos que hemos tenido que revisar, que uno trata de relacionarlo con ciencia de datos, con este proceso de pasar de datos a información, pero no siempre es eso, ¿ya? Así que la siguiente, por favor. Por ejemplo, este repositorio llamado datos.gov.cl, ustedes lo pueden visitar ahora mismo, es un repositorio de datos que tiene el Estado, donde distintos organismos, por ejemplo, aquí se puede ver que la aduana tiene su registro de importación de varios años, y también existen registros de datos de municipalidades que lo disponibilizan para la comunidad, para todos, ¿ya? Cualquiera puede acceder a estos datos, descargarlos, analizarlos e interpretar, encontrar información a partir de ellos. Pero este en sí no es un proyecto de ciencia de datos, solamente estamos disponibilizando esta información. Por ende, no lo llevamos a este concepto de, básicamente, proyecto de ciencia de datos. Si bien nos encanta que existan este tipo de proyectos, porque obviamente tenemos más datos disponibles para poder utilizarlo en nuestro proyecto de ciencia de datos, en sí mismo no constituye un proyecto de ciencia de datos. Y también tienen que comprender que detrás de esto, obviamente hay procesos de integración, procesos de limpieza, procesos de preprocesamiento de datos que son súper relevantes a la hora de realizar un proyecto de ciencia de datos, pero en sí mismo no constituyen uno, ¿ya? Sino que nosotros necesitamos esta disponibilidad de datos para realizar un proyecto de ciencia de datos, pero en sí mismo no son un proyecto de ciencia de datos. La siguiente. Otro caso que nosotros no consideramos ciencia de datos es, por ejemplo, esta plataforma de Chile Atiende, que es la plataforma de ventanilla única del Estado, donde uno puede ver los distintos trámites que ofrece el Estado de forma única en esta plataforma web. Si bien esto podría obviamente confundirse con un proyecto de ciencia de datos en el sentido de que obviamente vamos a encontrar información útil que nosotros podamos utilizar para tomar decisiones, la labor principal de esta plataforma es convertir lo que antes era un trámite presencial ahora en un trámite digital, por lo menos la plataforma. Sabemos que existen oficinas, obviamente siguen manteniendo su presencialidad, pero la plataforma en sí mismo de Chile Atiende tiene la connotación de transformar de este proceso que antes era presencial, es decir, era buscar información con respecto a algún trámite del Estado, ya sea registro civil, subsidio, etc., ahora se puede realizar en esta plataforma. ¿Ya? Entonces, vemos que es un proceso de digitalización, de transformación digital del Estado, pero no en sí mismo un proceso de ciencia de datos. O sea, ahora vamos a dar un ejemplo de que lo que sí podemos considerar un proyecto de ciencia de datos, y que de hecho lo vamos a ocupar a lo largo de esta PPT para que ustedes puedan imaginarse los desafíos que se van obteniendo y también de alguna forma relacionar los conceptos que nosotros enseñamos en el curso de formulación de ciencia de datos, de proyectos de ciencia de datos. Todo Mejora es una organización que promueve el bienestar de jóvenes LGTBI, de la comunidad LGTBI,
y tiene distintos programas. Uno de ellos en particular es La Hora Segura. Básicamente La Hora Segura es un canal de conversación digital donde un usuario, un joven de la comunidad LGTBI, también puede ser fuera de la comunidad, o sea, esto no está restringido solamente para ellos, pero pueden ingresar a este canal de comunicación y atenderse en una forma de ayuda psicológica de emergencia con voluntarios que tiene la organización Todo Mejora. ¿Ya? Entonces, la idea es que en este canal, estos jóvenes que necesitan ayuda de forma urgente puedan comunicarse con un voluntario para mejorar su situación en ese punto en el tiempo. ¿Ya? Porque obviamente nosotros sabemos que la ayuda psicológica es de largo aliento, pero en este caso se refiere solamente a punto de urgencia. Si bien ese proceso que les mencioné hasta el momento no es un proyecto de ciencia de datos, lo interesante de este proyecto es que ellos realizan un proceso de priorización de conversaciones en torno al riesgo de la misma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ellos otorgan un score de riesgo a las conversaciones de acuerdo a lo que se está conversando, de acuerdo a los mensajes que se están enviando entre el voluntario y el usuario. Este proceso en sí mismo lo consideramos un proyecto de ciencia de datos en el sentido de que ellos están utilizando el texto de la información, los mensajes que se envía un usuario con un voluntario para priorizar esta misma. O sea, están extrayendo una información de cuán riesgosa es esa conversación. Y ese riesgo está relacionado con situaciones posteriores que pueden ocurrir, ya sea de autoinfligir heridas, o ya sea de suicidio, eventuales suicidios, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos evitar esa situación, consideramos algunas conversaciones que son de alto riesgo, y así los voluntarios pueden priorizar esas conversaciones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos utilizando estos datos, que es el texto mismo de las conversaciones, para extraer la información de riesgo. ¿Ya? Con esa introducción, ahora los dejo con Gabriela, que les va a mencionar sobre la metodología de formulación de proyectos. Gracias, Claudio. Como les contaba Claudio, lo que vamos a hacer un poco en esta charla es que vamos a ir cada uno de estos como grandes pasos o momentos claves en la formulación que nosotros hemos identificado en el fondo en esta metodología adaptada en la Universidad de Chicago, y vamos a ir viendo aplicadamente cómo en este caso en el fondo de todo mejora, cómo sería su formulación o qué problemas, qué desafíos se pueden encontrar en este proceso. Este diagrama acá nos muestra bueno, nuestra metodología, donde todo finalmente comienza con la definición del problema. Y si se fijan, hay flechitas para un lado y para el otro lado, y eso es porque es un proceso que es iterativo. O sea, comúnmente, y es algo que nosotros hemos visto en las muchas versiones del curso que hemos hecho, tenemos que volver atrás. O sea, por ejemplo, al momento de estar definiendo los objetivos del proyecto, a lo mejor algo no quedó muy claro en el problema y debemos volver. ¿Ya? Entonces, es un proceso que efectivamente se parte del problema, tiene algunos conceptos claves como los objetivos, acciones, datos, análisis, y siempre va acompañado de las consideraciones éticas y legales que a lo mejor nosotros en nuestro día a día estamos un poco más familiarizados con algunas que otras. Dado que estamos hablando en el fondo estamos hablando no solamente de datos personales, sino también a veces de reglas automáticas de decisión, etc. Entonces, a pesar de que esta metodología, en el fondo, la forma de formular un proyecto de ciencia de datos es iterativo y vamos volviendo constantemente, en el fondo, sobre nuestros pasos, y es completamente normal, sí se evidencia una relación lineal entre la definición del problema, objetivos, acciones, etc. O sea, los datos me van a permitir hacer un análisis con el cual voy a desarrollar un modelo que va a mejorar mis acciones, me va a permitir alcanzar los objetivos solucionan el problema. ¿Ya? Entonces, es una relación lineal, pero el proceso es iterativo. Entonces, comencemos por lo primero. ¿Cómo definimos un problema en el curso, en el fondo, o el problema que necesitamos atacar con la ciencia de datos? Lo primero es preguntarnos cuál es la necesidad, o sea, cuál es la brecha existente. ¿Ya? Y es muy importante, es muy clave dimensionar el problema, no solamente en cuanto a qué personas se están viendo afectadas, sino también en lo posible intentar cuantificar las personas que son afectadas. Eso me ayuda, ¿cierto?, como a ver la magnitud del problema, y vamos a ver más adelante que también
es súper necesario para la definición de los objetivos del proyecto. También pensar un poco cómo estamos solucionando actualmente ese problema, cómo lo estamos atacando, si es que se puede hacer. Y por supuesto también pensar si es que existen soluciones que no están basadas en la ciencia de datos que podemos implementar en la institución. Y esto es porque muchas veces herramientas de ciencia de datos, ¿cierto?, son costosas, hay tiempo, pueden haber recursos financieros, por ejemplo. A lo mejor necesito contratar, externalizar, ¿cierto?, alguien que cree esta herramienta. Entonces es importante ver si es que también existen otras posibles soluciones. Es importante acá también las instituciones, y sobre todo las instituciones públicas, se enfrentan diariamente a una multiplicidad de problemas que tienen además muchas dimensiones, ¿ya? Nosotros lo que hacemos en el curso es definir aquel problema o aquella parte del problema que vamos a solucionar con el proyecto de ciencia de datos. Entonces también es importante como que la definición del problema sea concisa, que sea clara, que se expliquen, por ejemplo, si se utilizan algunas métricas especiales o siglas, etc. Algunos desafíos o cosas que nosotros hemos visto en nuestra experiencia del curso tienen que ver que muchas veces se parte en la definición del problema como la ausencia de la herramienta o la ausencia del modelo. Es decir, no tengo un modelo predictivo. Pero ahí entonces tenemos que volver un poco más acá y preguntarnos como, ¿en qué me impacta, por ejemplo, no tener un modelo predictivo? Y ahí puede haber, no sé, una asignación de recursos que no es eficiente. Bueno, ¿qué significa eficiente? ¿Cierto? ¿Cuánto estamos gastando ahora? ¿Cuánto me gustaría gastar? También muchas veces nos tocan como casos de no existen los datos o no puedo cruzar bases de datos, un poco lo que comentaba recién Claudio con los ejemplos de no ciencia de datos. Ese tipo de proyectos no son proyectos de ciencia de datos, pero una vez que tengo los datos, una vez que puedo cruzar los datos, podría ser un proyecto de ciencia de datos. En el caso de Todo Mejora, bueno, la definición del problema es bastante más extensa que esto, pero como corazón del problema es que en la hora segura finalmente se genera una disparidad entre la demanda y la oferta. Es decir, la cantidad de voluntarios que tiene Todo Mejora no es suficiente para atender a todas las personas, a todos los y las NNA que requieren de ayuda, ¿ya? Por lo tanto, se genera en el fondo esta brecha. Obviamente hay un trabajo de cuantificar, saber cuántas personas, por ejemplo, en promedio atienden a la hora segura, las tasas, bueno, en este caso también de suicidio, que es, en promedio se estima que un NNA se suicida cada 2 días, entonces, como poner también en relieve cuál en el fondo es la magnitud del problema, y esto se traduce en que finalmente no puedo priorizar aquellas atenciones que son de alto riesgo, porque básicamente como el primero que llega es el primero que yo contesto y con quien establezco la atención. Entonces, como ven, es un problema bastante acotado, ¿cierto? Todo Mejora tiene muchísimas otras formas de prevenir el bullying y el suicidio, hacen trabajo en escuelas, etcétera, pero acá lo que nos importa para nuestro proyecto de ciencia de datos es particularmente este problema de que no tienen los recursos para atender a todas las personas y por lo tanto no pueden priorizar aquellos casos de alto riesgo. Una vez definido el problema, de todas maneras hay que hacer algunas preguntas previas antes de comenzar como el proceso propio ya de la formulación y que nos entrega un poco alguna intuición sobre la viabilidad que podría tener nuestro proyecto. Lo primero es si es que tenemos la capacidad de actuar sobre el problema. O sea, yo puedo haber identificado el problema, pero si mi institución no puede hacer nada al respecto, entonces no somos nosotros quienes vamos a hacer esa ciencia, ese proyecto, ¿cierto? En este caso, Todo Mejora sí puede actuar sobre el problema porque puede priorizar las atenciones de la hora segura y tiene, ¿cierto?, este canal de atención remoto. Segundo, si es que es prioritario para la institución y existe un compromiso y sobre todo un compromiso al más alto nivel. Yo quiero hacer un proyecto de ciencia de datos que finalmente se implemente
y para eso es necesario, en el fondo, este compromiso institucional. En el caso de Todo Mejora, bueno, uno de sus pilares estratégicos es la prevención de bullying y suicidio de NNA, y eso está escrito. Por lo tanto, claramente este es un tema que es prioritario para la institución. Lo tercero es, creemos que existen y si podemos acceder a los datos relevantes. No es necesario hacer ningún tipo de análisis exploratorio aún de los datos, simplemente saber si es que tengo algo con lo cual trabajar. En el caso de Todo Mejora, sí los tienen, porque tienen las conversaciones pasadas, ¿cierto?, de los NNA con sus voluntarios. Y a veces los datos relevantes no están en mi institución, pueden estar afuera, y es súper bueno hacerse esta pregunta desde el principio, porque a lo mejor necesito tramitar algún convenio de cooperación con otra institución, y eso mejor hacerlo antes de que ya, en el fondo, no parar el proyecto, sino como ir trabajando en paralelo. Y por último, identificar algunos de los riesgos que podría tener en el fondo este proyecto y este modelo. Riesgos que pueden ser éticos, que pueden ser de aceptación de la población en general, o incluso de implementación, ¿cierto? A lo mejor mi institución es muy resistente al cambio y me va a costar mucho implementarlo, entonces también pensarlo un poco desde el primer momento. De haber definido el problema y haber visto como pequeñas preguntas y respuestas del análisis de prefectibilidad, viene la etapa de la definición de objetivos. ¿Ya? Los objetivos lo que van a hacer es que me van a entregar la métrica de éxito del proyecto o el impacto esperado en los usuarios finales o las personas a las cuales yo quiero impactar. O sea, una forma que nosotros utilizamos en el curso para enseñar objetivos es tomarnos de este concepto de objetivos SMART, que probablemente ustedes han escuchado muchas veces, ¿cierto? Y que dice que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un horizonte en el fondo de tiempo. Y otra de las cosas que también hemos implementado mucho en el curso es el objetivo tiene que finalmente responder el para qué. Usualmente los alumnos en un primer momento ponen como objetivo, por ejemplo, crear un modelo predictivo. La pregunta es, ¿para qué quiero crear, por ejemplo, un modelo predictivo? En el fondo es, nuevamente acá, la relación lineal entre las características de la formulación, ¿cierto? Alcanzar el objetivo me tiene que ayudar a solucionar el problema. Entonces, si mi problema es, no sé, una asignación ineficiente de recursos, ¿cómo el modelo predictivo? ¿Solamente tener el modelo predictivo me va a solucionar ese problema? No, ¿cierto? El modelo predictivo es algo que va a informar la acción, que me va a permitir alcanzar el objetivo y solucionar el problema. Entonces, acá hay que diferenciar en el fondo entre como lo que yo quiero hacer en el proyecto, como tangiblemente, ¿cierto? Que sería tener esta herramienta, y el objetivo propio del proyecto. ¿Ya? Entonces, clave que alcanzar los objetivos tienen que ayudar a solucionar el problema, y nuevamente, si es que no existe ese nexo, si es que ese nexo no es tan claro, entonces a lo mejor tenemos que volver y redefinir el problema. En el caso de Todo Mejora, acá esto es un ejemplo, o sea, el caso es real, pero nosotros no trabajamos en Todo Mejora, así que esto o sea, en el fondo es lo que no tenemos el dato duro, pero podemos hablar de disminuir, por ejemplo, un objetivo sería disminuir en un X%, podría ser un 10, un 15%, los casos de alto riesgo que no son atendidos por falta de tiempo de voluntarios, en un plazo de un año. Ya no sabemos si efectivamente era un 10%, un 15% el objetivo de Todo Mejora, pero esa es una definición de objetivo. ¿Ya? Generalmente los objetivos son del tipo como disminuir, aumentar, etc. Entonces, cuando yo estoy viendo el objetivo y como mi objetivo tiene que ser medible, es clave en la definición del problema haber cuantificado. O sea, yo necesito saber en el caso de Todo Mejora cuántos NNA de alto riesgo quedan sin atención, ¿cierto? O cuánta plata estoy perdiendo anualmente, porque después yo quiero cambiar eso. Entonces, ahí está este tema, ¿cierto?, entre como la situación antes y la situación
después. Entonces es clave tener una muy buena definición de la situación en el fondo actual y para saber qué es lo que yo quiero lograr después. Entonces, antes y después. En tercer lugar, bueno, están las acciones, que acá también es un punto bien desafiante que hemos visto en nuestra experiencia del curso. Nosotros definimos las acciones como aquellas actividades que realiza o que puede realizar una institución para solucionar el problema. Y eso a veces cuesta un poco entenderlo. Y el error común en el fondo es decir que las acciones son actividades como recopilar información, hacer un análisis exploratorio de los datos, o crear un modelo predictivo, o caracterizar a mis usuarios, etc. ¿Ya? No son acciones las actividades propias del proyecto. Y una forma como para recordar eso es nuevamente volver a este tema lineal, ¿cierto? Análisis, datos, mejora la acción, logra el objetivo, soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, eso en el fondo es muy clave y es como el principal desafío que nosotros observamos, tiene que ver con la correcta, en el fondo, definición de acciones. Obviamente, las instituciones hacen muchísimas acciones. ¿Ya? La idea acá es pensar en simplemente aquellas que son relevantes para el proyecto o en aquellas que van a ser que se van a hacer de mejor manera con el análisis que ya va a explicar Claudio. Por ejemplo, en el caso de Todo Mejora, una de las acciones relevantes es establecer comunicación con él o la NNA, niño, niña, adolescente, que acceda a la plataforma de la hora segura. O sea, y es así de sencillo, y yo creo que en esa simplicidad de repente radica finalmente el desafío propio de la definición de las acciones. Porque básicamente yo lo que voy a hacer después con el modelo que les va a explicar en el fondo Claudio, es que ese establecer comunicación lo quiero hacer de manera priorizada, ¿cierto? Y esa priorización me la va a entregar el modelo. Pero acá en el fondo no es una acción analizar los segmentos de conversaciones, la detección de riesgo de una persona que necesita contacto, etc. ¿Ya? Ahora vuelve Claudio con los datos. Gracias, Gabriela. Bueno, y ahora, si se dan cuenta, hasta el momento hemos hablado casi lo que cualquier proyecto en realidad debería, cómo debería formularse cualquier proyecto. Ahora viene la parte en que uno empieza a desviarse un poco de un proyecto genérico y va a un proyecto de ciencia de datos como tal. Pero es importante darse cuenta de que siempre partimos con el problema, los objetivos, acciones, es decir, definiendo bien en nuestro marco de trabajo antes de empezar a meterse en los datos. Y esto también, simplemente, cuando llegamos a la parte de datos, es ver lo que tengo para ver con lo que puedo trabajar. No nos estamos refiriendo a que nos metamos a trabajar en los datos, sino que a la hora de formular un proyecto uno tiene que empezar a revisar lo que tiene disponible en su base de datos para poder hacer el proyecto, ¿ya? Pero nunca estamos pensando en que uno tenga que inmediatamente ponerse a trabajar en un proyecto de ciencia de datos directamente en los datos, porque obviamente siempre está lo anterior, este contexto que mencionaba Gabriel anteriormente. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando está trabajando en un proyecto de ciencia de datos, formulando el proyecto de ciencia de datos, es: ¿tengo los datos para resolver este problema? Parece media olla la pregunta, pero muchas veces, en muchos proyectos, esa pregunta no es negativa. O sea, básicamente no existen esos datos, y por ende, primero tal vez hay que hacer un proyecto de recolección de datos, de integración de datos, etcétera, antes de llegar a esta etapa, porque obviamente si no tengo datos para poder avanzar en un proyecto de ciencia de datos, simplemente se cae inmediatamente. Y aquí un concepto importante, obviamente hay más, pero algunos conceptos importantes dentro de los datos es la frecuencia y granularidad. Por ejemplo, la frecuencia se refiere a, por así decirlo, cada cuánto me están llegando los datos y para el nivel de acción que yo estoy realizando. Por ejemplo, supongamos que yo soy la CRMI de salud y estoy fiscalizando restaurantes, y yo realizo fiscalizaciones mensuales a restaurantes, pero los datos me llegan de forma semestral porque la consolidación de datos toma un periodo bastante largo,
y de alguna forma no puedo realizar esta acción de forma mensual. O sea, es decir, mis datos no me están llegando en una frecuencia que a mí me gustaría para poder resolver este problema. Entonces tengo que ser consciente de que existen otras limitaciones que no están dentro de la data que yo tengo históricamente, sino que después cuando yo quiero implementar este proyecto van a aparecer, ¿ya? O sea, si me llegan semestralmente los datos y yo quiero realizar acciones mensuales, claramente hay un desfase en mi proyecto con respecto a los datos que tengo. La granularidad, utilizando el mismo ejemplo, por ejemplo, los restaurantes, yo podría tener datos por un territorio y no por los restaurantes en sí mismos. Entonces, es decir, la granularidad es el nivel de detalle que tengo los datos, no es el mismo, no es el que yo necesito para realizar mi acción. Es decir, podría tener un nivel de acción por territorio, por comuna, por región, etcétera, pero eso no me va a servir para ir a fiscalizar cada uno de los restaurantes o para generar un modelo predictivo que me diga, anda a estos restaurantes prioritariamente porque son los que pueden encontrar alguna falta al código de salud, ¿ya? Entonces hay que tener claro esa conversación que tiene que existir entre los datos y la acción que estamos realizando. Claramente esto se tiene que coordinar con el objetivo que vamos a lograr, es decir, tenemos un objetivo que es medible, que ya sabemos lo que queremos lograr, entonces los datos que tengo tienen que estar alineados con ese objetivo también, es decir, puedo extraer desde mis datos esa información que me va a ayudar a responder el objetivo posteriormente. De alguna forma usted tiene que darse cuenta que esto es toda una concatenación, de hecho Gabriel lo va a mostrar un poquito más adelante, esta concatenación de acciones o de pasos que tenemos para lograr el proyecto de ciencia de datos. Otra consideración dentro de los datos es que no son todos creados iguales, es decir, hay algunos que nos van a costar más y otros menos. Por ejemplo, los datos que están presentes en mi sistema claramente son mucho más baratos comparado con datos que yo tengo que levantar. Si yo tengo que hacer un catastro o tengo que hacer una encuesta, eso me va a costar recursos humanos, recursos de tiempo para poder levantar esos datos y que puedan ser integrados a mi proyecto. Entonces también tengo que considerarlos a la hora de formular un proyecto de ciencia de datos. También el uso de esos datos, es decir, cuánto me cuesta analizar esos datos, también tiene que ser considerado. No es lo mismo analizar texto, es decir, yo puedo analizar un mensaje, como todo mejora, o analizar un dato tabular, es decir, tengo una tabla como un Excel que tiene distintos números, claramente esa parte es mucho más fácil que empezar a analizar texto, dado que tengo que utilizar otro tipo de técnicas que pueden ser más costosas comparado con data tabular. Y también, obviamente, dentro de la data tabular, puedo tener problemas de que faltan muchos datos, que no tengo todos los accesos, las columnas que necesito, etc. Y eso también tengo que considerarlo a la hora de formular mi proyecto, porque obviamente va a costar más si es que eso pasa, si es que existen muchas faltas. Nuevamente, recalcar el tema de los datos útiles están determinados por el nivel de acción o la acción que yo estoy realizando. Como se lo mencioné en el tema de la fiscalización de los restaurantes, eso va a estar determinado uno a uno, por así decirlo. O sea, es decir, me gustaría tener datos por restaurante en una frecuencia al mismo nivel que yo estoy realizando mi acción. Si mis fiscalizaciones son mensuales o semanales, yo por lo menos requeriría tener un nivel de detalle de ese estilo en mis datos, ¿ya? Para poder tener un proyecto de ciencia de datos exitoso. Y claramente puede valer la pena invertir datos. De hecho, ahora, por favor, la siguiente. Con el ejemplo de todo mejora, básicamente vamos a visualizar inmediatamente el objetivo y la acción que tenemos. El objetivo, habíamos dicho, disminuir en tanto porcentaje los casos de alto riesgo que no son atendidos por falta de tiempo voluntario. La acción va a ser establecer esta comunicación con el usuario, con el NNA, a través de la plataforma segura. Y mis datos, los datos que tengo ahora mismo son las conversaciones entre los usuarios y los voluntarios, es decir, el texto en sí mismo, pero adicionalmente voy a tener que tener una clasificación de riesgo de esa conversación. Ya puede ser la conversación, dependiendo de cómo uno haga el proyecto, puede ser la conversación o segmentos de conversación, ¿ya? En el caso de Todo Mejora fueron los segmentos de conversación de que los voluntarios tuvieron que anotar esos datos, es decir, tuvieron que realizar un proceso donde generaban etiquetas para segmentos de conversación y así posteriormente generar un modelo predictivo, un modelo que me dijera cuál es de una conversación nueva, una conversación que está ocurriendo ahora mismo, es riesgosa o no, ¿ya? En base a los datos del pasado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tuvo que hacer Todo Mejora, tuvo que invertir, tuvo que gastar recursos en levantar esa información, en levantar esos datos.
Otra parte importante es el análisis, y aquí está muy relacionado con el anterior. Básicamente nosotros vamos a analizar los datos, y en este gráfico nosotros podemos ver, en esta figura nosotros podemos ver que el análisis más los datos, o sea, esta combinación de dos partes de la metodología, nos van a informar, nos van a mejorar de alguna forma la acción que estamos realizando, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos tenemos que fijar en la parte de análisis no es la técnica en sí mismo, no es el algoritmo, no es el modelo, no es la red neuronal, no es Super Vector Machine, no es nada de eso lo que nos interesa, sino que lo que nos está interesando es qué tipo de análisis nosotros vamos a utilizar para extraer información que va a ser útil a la acción, ¿ya? A la acción que queremos realizar en nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos. Posteriormente, muchos modelos van a ser probados, muchas técnicas van a ser utilizadas, porque obviamente dependiendo del tipo de análisis que nosotros queremos generar, existen variadas técnicas, y de hecho generalmente lo que uno hace es comprar muchas de ellas y ver cuál resulta mejor. Eso es lo que generalmente un analista de datos va a hacer. Y en términos de qué análisis nosotros consideramos que podrían ser útiles, dependiendo de la acción que nosotros estemos tratando de mejorar, puede ser un análisis descriptivo de datos, un análisis de detección, un análisis de predicción, por ejemplo, si quiero predecir ciertas cosas a futuro. Entonces, ese tipo de análisis son los que yo tengo que determinar a la hora de formular un proyecto, y no inmediatamente determinar la técnica que voy a utilizar, que eso se determina posteriormente durante la ejecución del proyecto. Una parte importante y que muchas veces se olvida es cómo yo valido que esto esté funcionando, ¿ya? Si bien uno dice, claro, voy a validar posteriormente, inmediatamente es súper relevante visualizarlo ahora, durante la formulación, y no cuando ya esté andando el proyecto, al final decir, voy a validarlo de esta forma. Entonces, ese proceso de validación tiene que siempre estar alineado con el objetivo, porque de alguna forma yo quiero alcanzar ese objetivo. Entonces, si no estoy realizando esa validación en relación a ese objetivo, no estoy cumpliendo finalmente para qué estoy haciendo este proyecto. Ahora vemos en el caso de Todo Mejora. Bueno, ¿qué análisis está realizando Todo Mejora? Está realizando un análisis de detección, es decir, está tratando de detectar las conversaciones más riesgosas, ¿ya? Entonces, ahora dentro de ese análisis de detección, obviamente ellos pueden probar muchas cosas. Me acuerdo que del paper que ellos sacaron, probaron Super Vector Machine, que les funcionó súper bien, pero eso no es lo importante fue que la detección que lograron hacer fue la mejor, y no tanto así la técnica que lograron. Probaron muchas técnicas, obviamente, no solamente una. ¿Cómo informará este análisis a la acción? Es decir, ¿qué información está generando para que la acción se mejore? Básicamente la priorización de conversaciones con mayor riesgo, ¿ya? Entonces ahora los voluntarios van a poder atender más rápido a las personas que están con una conversación de alto riesgo. ¿Y cómo voy a validar este análisis? Básicamente yo después mido el porcentaje de casos de alto riesgo atendido y comparo con casos históricos, ¿ya? O sea, una vez que yo estoy con mi proyecto, o mi piloto de proyecto, porque obviamente uno trata de probar esto en un piloto, en algo más pequeño, yo mido eso con relación a lo que había pasado anteriormente, y voy comparando si es que ahora estoy atendiendo mayor cantidad de casos de alto riesgo, las restricciones que tengo, ¿cierto? La cantidad de personas que están atendiendo, voluntarios que están atendiendo. Entonces, esa es la forma de cerrar con el objetivo el proyecto de ciencia de datos, para que después uno pueda lograr lo que quiere desde el principio, y no finalmente en la marcha tratar de resolverlo. Ahora vamos a ver otra consideración que necesitamos ver dentro de los proyectos y que van durante todo el proyecto haciéndose presente. Por ejemplo, en el caso de discriminación y equidad, nosotros tenemos que preguntarnos si, por ejemplo, el análisis que estamos generando, el modelo que estamos generando, es equitativo dentro de subgrupos de la población que estoy visualizando. Por ejemplo, podría darse el caso de que para mayores de 12 años es distinto que para menores de 12 años, y siempre se privilegia o se prioriza conversaciones de personas de mayores de 12 años, o sea, jóvenes, más adolescentes, más que infantes, más niños, ¿no es cierto? Entonces uno podría preguntarse, ¿es correcto hacer eso? O sea, ¿estoy siendo equitativo con los subgrupos de la población? Y de alguna forma uno tiene que medir eso durante el proceso de la ejecución del proyecto. No puede pasar que al final del proyecto alguien de afuera diga, oye, pero mira, tu proyecto está básicamente siendo sesgado y solamente priorizando gente de un subgrupo de tu población. De alguna forma nosotros tenemos que hacernos cargo de esa consideración ética, que es esta misma discriminación o equidad dentro de los subgrupos que existan. Otro punto importante es la licencia social.
Es decir, cuando alguien se entere, ya sea los actores involucrados o personas fuera del proyecto, se enteren de lo que estamos realizando, lo van a reprochar, va a ser cuestionable el proyecto que estamos realizando, o en realidad entienden que es una mejora sustancial a lo que estamos realizando en Todo Mejora. Entonces es importante ver que pueden existir este tipo de cosas. Uno no piensa a priori que puedan existir porque cree que siempre está generando el bien, pero realmente hay que cuestionarse desde todos los puntos de vista para ver si la licencia social va a ser aceptable o no aceptable dentro del proyecto. En el tema de privacidad, en particular en Todo Mejora, obviamente es súper relevante porque estamos hablando de datos que pueden aparecer en las conversaciones, como datos personales, direcciones, nombres, familia, etc. Y datos sensibles, donde pueden aparecer los datos de salud física o mental de una persona, que de alguna forma tienen que ser resguardados. Y en mi proyecto yo tengo que tratar de pensar cómo esos resguardos van a estar correctamente puestos para que no pase nada grave, y si es que pasara, también deben haber medidas de mitigación, ¿cierto? Finalmente, en transparencia y rendición de cuentas, los actores involucrados tienen que entender el proceso que se está llevando en este proyecto. Es decir, nosotros tenemos que tratar de ser lo más transparente posible con respecto a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esta priorización debería ser transparente para los voluntarios, para la misma organización, y también debería ser indicado claramente a los usuarios que entiendan que existe este proceso detrás dentro de Todo Mejora, ¿ya? Ellos, de alguna forma, deben entender que, o deberían ser transparentes a la hora de presentar este proyecto que están realizando. Y finalmente, en rendición de cuentas, nosotros queremos que si existe una equivocación, porque tenemos que entender que siempre hay equivocaciones, siempre pueden haber errores, pero si es que hay errores, que haya un canal, que haya una forma de yo comunicarme con Todo Mejora o con los voluntarios, con la organización misma, para decir, oye, existe este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Y no simplemente que sea un mail que no llega a ninguna parte y finalmente no pueda la persona reclamar por cierta error que exista dentro de esta plataforma. Así que esas son las consideraciones más relevantes que cruzan por Todo Mejora. Ahora los dejo con Gabriela, que va a dar la última parte de la charla. Gracias. Algunas consideraciones, obviamente hay muchísimas más. El tema de consideraciones éticas y legales, bueno, es todo un tema por sí solo. Lo último, y es que durante todo este proceso finalmente de formulación, mientras ustedes están pensando en el proyecto de ciencia de datos, han conversado probablemente con personas internas o externas de la institución. Generalmente se cree que un proyecto de ciencia de datos, las únicas personas que son en el fondo responsables o que son parte del equipo de este proyecto es el jefe, jefa de proyecto, analistas de datos, departamento de estudio, y queda hasta ahí, ¿ya? Y la verdad es que un proyecto de ciencia de datos requiere de un equipo multidisciplinario, como por ejemplo, al momento de ver las consideraciones éticas y legales, una buena práctica es ir a hablar con el equipo legal de la institución, ¿cierto? Que son quienes saben cuál es el marco legal, y obviamente también temas éticos que van más allá de lo legal. En el momento que estaban definiendo cuáles eran las acciones relevantes, ¿cierto? Probablemente, y una buena práctica es ir a hablar con aquellas personas que ejecutan la acción, ¿no? Por ejemplo, con los voluntarios de Todo Mejora. ¿Cómo deciden qué chat responden primero? A lo mejor ellos tienen otro sistema que más o menos les entrega alguna intuición, ¿cierto? Porque finalmente son ellos los que tienen que implementar la herramienta, entonces hay que tener un muy buen conocimiento de cómo se realiza actualmente, cómo se ejecuta la acción. La línea directiva en el proyecto, en la pregunta de prefactibilidad, ¿cierto? Necesitamos su compromiso, y así sucesivamente. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, comunicaciones podría ser en caso que necesite comunicar públicamente mi modelo. Entonces, no hay que quedarse como en lo obvio, en un poco, que es estos son datos y por lo tanto las personas que son parte del equipo son aquellas personas que trabajan con datos o que saben de los datos, sino que también del quehacer y del día a día de la institución, y la idea es ir sumándolos como a medida que estamos formulando este proyecto. Como les comentaba,
y habíamos visto al principio el diagrama que era como un flujo con flechas hacia todas partes. Este es como el diagrama de la relación entre los distintos puntos claves de la formulación de un proyecto de ciencia de datos, donde el análisis de los datos va a mejorar la acción, lo cual me permite alcanzar los objetivos que finalmente me lleva a solucionar el problema. Y todo este proceso lo acompañan las consideraciones éticas y legales, y también vamos conformando como nuestro equipo. Entonces, acá una vez que ya les entregamos algunos temas como clave en cada uno de los puntos, les mostramos también este gráfico para que los ayude a visualizar la relación lineal entre todos los pasos. Entonces, antes de que terminemos y que tomemos sus preguntas, contarles un poco sobre nuestro curso de formulación. Nuestro curso tiene dos objetivos generales, tiene muchos otros objetivos específicos, pero el primer objetivo es identificar aquellos procesos, servicios, productos que podríamos mejorar con el uso de la ciencia de datos y formular una propuesta de proyecto de ciencia de datos. Y acá yo creo que viene lo más, en el fondo, interesante de nuestro curso, y es que al momento de postular, todos ustedes, que ojalá nos haya picado el bichito para postular, van a presentar un proyecto, responder un par de preguntas simples, por supuesto no es formular el proyecto de principio a fin, y ese mismo proyecto es el que se va trabajando en las sesiones. Nuestra modalidad online es de 8 sesiones de 3 horas cada una, donde hay una parte que es como más conceptual, expositiva, pero donde después se realiza mucho trabajo de pares, en grupos, muchas veces puliendo y revisando los propios proyectos. A lo mejor no siempre alcanzan todos, pero intentamos que así sea. Y entonces en este proceso, que es casi como 50 y 50, van recibiendo retroalimentación de sus compañeros, retroalimentación de nosotros. Además, se realizan, eso sí, varias tareas a lo largo del curso, pero las tareas son siempre en base a sus proyectos de formulación, que nosotros usamos unas fichas que están disponibles en la página web del GovLab. Entonces, el objetivo final es que ustedes salgan con un proyecto de ciencia de datos bien formulado. ¿Ya? Al final del curso, además, los mejores proyectos son los que presentan en el plenario, así que ahí también reciben como la última instancia de retroalimentación. Entonces, el objetivo es que salen con su proyecto bien formulado y que después puedan implementar en su institución. Este curso parte ahora a fines de septiembre, como bien decía María Paz. Los profesores somos María Paz, Claudio y yo, y ahí les dejo el link en el caso de que quieran, postular, y ojalá lo hagan. Nosotros felices de recibirlos a todos, y bueno, espero que se vayan con algunos conceptos nuevos, y muchas gracias. Gracias, Gabriela, gracias, Claudio. Han recibido un montón de preguntas en el chat, así que mientras les doy un momento para revisarla, importante es que esta metodología está orientada al diseño o conceptualización, ¿ya? Después viene, por supuesto, si es que el proyecto flota y hay recursos y se prioriza, ¿no es cierto? Viene la implementación. Y ahí el manual que vamos a sacar con el BID abarca lo que es la implementación de proyectos. Pero esta metodología llega solo hasta la conceptualización y diseño, ¿no es cierto? Que es lo que uno necesita para, no sé, cotizar a un proveedor, ir a pedir la plata, o para hacerlo con el equipo interno, porque de ahí depende mucho de las instituciones. Entonces, en ese sentido, sí tenemos el alcance que es solo de diseño. A ver, hay una primera pregunta, Claudio y Gabriela, de Daniel Fernández, que dice: si se fija como objetivo de un proyecto de ciencia de datos disminuir un porcentaje en la atención de pacientes, por ejemplo, veo más bien ese objetivo en la implementación de la propuesta del proyecto y no así en el proyecto. Gracias, Daniel. No sé si es que, yo sé que esa pregunta salió en el momento en que yo estaba justo revisando objetivos. Yo creo que después con lo que vio Claudio, la parte de análisis queda un poco más
clara esa distinción. O sea, una cosa es como, ¿cierto?, el objetivo del análisis, que hablaba, claro, que es predecir, o es detectar, o es describir, en el fondo, el tipo de análisis. Y otro es el objetivo del proyecto. Entonces, por eso cuando Claudio dice como las etapas previas como problema, objetivo, acciones, es común a cualquier tipo de proyecto, no solamente de ciencia de datos. Entonces, nosotros diferenciamos entre el objetivo del proyecto y lo que sería el objetivo del análisis, y efectivamente lo vemos más como un tema de la implementación, como impacto esperado. Solo quiero agregar ahí que todo proyecto de ciencia de datos va a estar involucrado en un proceso mucho más global. O sea, esto de tener un proyecto solamente para decir detección de algo, claro, es detección de algo, pero ¿en qué? O sea, ¿de qué me va a servir dentro de un proceso más global? Porque muchas veces ocurre que se crean proyectos para detectar algo, para predecir algo, pero después no se engloba en nada, o sea, no se inserta en ningún contexto, y eso es lo que queremos evitar con este tipo de formulaciones. Nosotros queremos generar formulaciones de que de alguna forma van a tener impacto posterior, porque si no, ¿para qué estoy generando este proyecto? ¿Ya? No podemos generar proyectos per se porque queremos ocupar nuestro conocimiento inmediatamente en algo sin que pueda impactar en un proyecto, en un contexto, por ejemplo, salud, o cualquier cosa que hemos visto acá. O sea, esa es la idea del proyecto de ciencia de datos. De hecho, en todo mejora hay como dos variables importantes. Una es el tiempo que te demoras en atender una conversación riesgosa, y la otra es el que atiendas todas las conversaciones riesgosas, que no es lo mismo, porque en el fondo, y tú vas a tener que medir las dos cosas. De hecho, nosotros mostramos un objetivo, pero en verdad hay como dos objetivos. Uno es, si la conversación es de alto riesgo, ojalá, por ejemplo, me demorara, no sé, menos de 30 segundos o ya, menos de un minuto en atenderla. Supongamos que ese es el umbral. Y quizá una conversación de menor riesgo no pasa nada si la persona espera 2 minutos, ¿no es cierto? Pero si alguien se está tratando de suicidar, ojalá lo atendiéramos dentro de los primeros, qué sé yo, 30 segundos, un minuto de que llega. Eso es una cosa. La otra es como lo del call center, la llamada que se cae, ¿no es cierto? Lo otro que quisiéramos es que las conversaciones riesgosas se atendieran y que alguien no se desconecte, por ejemplo, antes de que lo atiendan. Entonces ahí tenéis dos variables que son dos objetivos y que de todas maneras vas a tener que medir para saber si estás logrando tu objetivo, que es básicamente atender a los que están con problemas de alto riesgo antes. Otra pregunta, ¿qué criterios o variables claves, esto lo dice Esteban Navarro, qué criterios o variables claves distinguen un proyecto de ciencia de datos de uno que no lo es? Ahí básicamente recordar lo que vimos al principio, este proceso de transformar de datos a información, y yo sé que bien es bastante amplio, y siempre hay zonas grises, porque lamentablemente en este campo siempre, o sea, no sé si es lamentable o es así en realidad, hay zonas grises, hay áreas que uno diría puede ser proyecto de ciencia de datos, pero puede que no. Y hay áreas que uno tiene que combinar. O sea, claramente uno va a combinar, no sé, tenemos que levantar estos datos y aplicarle este tipo de análisis para generar el proyecto. Y obviamente, dependiendo de cuánto más dependa uno de la otra cosa, va a ser un proyecto de ciencia de datos. Pero cuando nosotros mencionamos que existen proyectos del estilo de integración, de levantamiento de datos, que ya se van fuera de la línea de ciencia de datos, es porque no realizan este proceso de extraer esta información relevante para un proceso de negocio, ¿ya? Entendido negocio como el sentido amplio de la palabra. Habitualmente hay mucho proyecto de transformación digital, como de digitalizar un proceso que no es digital, y no necesariamente eso, o sea, va a capturar muchos datos que pueden o no ser analizados. Entonces, la transformación digital de per se no es necesariamente ciencia de datos, no va a tener necesariamente el análisis. Y lo otro, muchas veces, integrar datos. Eso es lo que más no es. 44%, para que ustedes sepan, 44% de los proyectos postulados a este curso, sea en todos los formatos que lo hemos hecho, han sido proyectos que no son de ciencia de datos. 44%. De los 205, hicimos un análisis, un corte este año, de los 205 que teníamos, 44% eran, quiero integrar mis datos, o quiero hacer, pero no era, en el fondo, en principio, lo que nosotros entendemos como ciencia de datos. Obviamente que ahí trabajamos en preguntarle, ¿por qué quieres integrar tus datos?
Y ahí empiezan, no, es que necesito atender, no sé, necesito disminuir la cantidad de pacientes que no asisten a las consultas de especialidad. Ah, ok. Entonces lo que quieres hacer es, y ahí uno empieza a entender por qué esa persona quería integrar los datos. Una pregunta técnica, Claudio. ¿Para ciencia de datos es necesario aprender SQL? ¿Y qué es mejor para ciencia de datos? ¿R o Python? Bueno, son varias cosas técnicas ahí, pero básicamente si tú quieres hacer modelos, sí vas a tener que aprender un lenguaje de programación. Y ahí me refiero cuando quieras ir a las técnicas. Ahora hay muchas herramientas que probablemente tú moviendo clic con cajitas no necesitas hacerlo, pero lo que yo recomiendo personalmente, aquí pueden haber distintas opiniones, es que sí se aprenda un lenguaje de programación porque uno puede ser más flexible a la hora de generar un modelo. Cuando uno recae en una herramienta externa, siempre va a estar dentro de los marcos de esa herramienta. Y si bien uno puede generar un modelo bastante interesante, de hecho hay varios servicios de Amazon, de Microsoft, que generan modelos súper interesantes y súper cercanos al estado del arte, aún así creo que es importante que se dedique un tiempo a analizar los datos por cuenta propia y generar modelos que sean útiles para tu problema. Y eso te lo da la flexibilidad de aprender un lenguaje de programación. Entre R y Python, eh, R casi siempre se ocupa más en la área de ciencias sociales o de estadística, y Python en general en casi todas las otras áreas. Puedo decir que se ocupa bastante Python, a mí me gusta más Python, pero también es una cosa de gusto. He escuchado varias buenas cosas de ambos, así que no podría decir este es el lenguaje que tienen que aprender, porque en ambos casos se generan modelos de ciencia de datos y no hay problema. En cuanto a SQL, si es que va a manejar base de datos, obviamente aprender SQL puede ser un plus, pero nuevamente también existen herramientas que te permiten consultar las bases de datos sin necesidad de aprender SQL. En general, la industria se mueve a generar herramientas que no necesites codificar, pero también codificar te da una flexibilidad que ninguna herramienta te la da. Entonces, siempre está ese trade-off que uno tiene que compensarlo dependiendo de su interés. O sea, a mí me gusta programar, a mí me gusta hacer análisis, por ende aprendo a programar, aprendo SQL, pero si no me gusta esa área, probablemente o pueda contratar a la persona que haga eso, o puedo aprender estas herramientas que genera los grandes de la tecnología. Hay muchas herramientas de Google, muchas herramientas de Amazon, muchas herramientas de Microsoft. Igual Ahora, dale. es importante que para el curso no es necesario que sepan ninguna de estas cosas. Este es un curso, por eso es solamente como la formulación. Nosotros no entramos en el modelamiento propio, para eso está, bueno, el diplomado, por ejemplo, ¿cierto? El diplomado, ahí sí se entra y usan R, pero este curso no tienen que tener ningún conocimiento previo de ni SQL, ni R, ni Python, ni Stata, ni nada. No es requisito. Gracias, Gabriela. Excelente, excelente comentario. Efectivamente, esto está diseñado pensando en el diseño y la conceptualización del proyecto. Para eso, ningún tipo de herramienta técnica es necesaria. Hay varias preguntas que tienen que ver más como con la etapa de cuando uno ya implementa el proyecto. Entonces igual se sale un poco del ámbito de esto. Igual en nuestro manual que vamos a sacar con el VIDA ahora, sí abordamos esas cosas, y en otros proyectos que el GovLab tiene, estamos analizando cómo van a interactuar, por ejemplo, las metodologías ágiles con las consideraciones éticas. ¿Ya? Entonces, hay preguntas, por ejemplo, con si los proyectos de data science deben ser ágiles, porque las empresas están usando metodologías de cascada en la gestión o control de sus proyectos, pero eso ya, claro, todo esto tiene que ver más con la ejecución. Entonces, en ese sentido me las voy a saltar. Por ejemplo, hay otra pregunta que tiene que ver con cómo yo elaboro, si yo tengo que consensuar con mi cliente, en el fondo hay una pregunta que dice, me imagino que cuando elaboro un proyecto de ciencia de datos, lo debo elaborar en conjunto de manera consensuada y con la debida gestión de la comunicación y de entregables con el cliente. Estamos en la etapa previa, no estamos en la etapa de entregables todavía con el cliente, estamos en la etapa de diseñemos el proyecto. Y entonces en ese sentido estamos antes.
aunque entendemos que lo otro es muy importante y tenemos otros cursos y otros proyectos donde nos hacemos cargo de eso otro. Pero sí hay una pregunta aquí de formulación. Dice, ¿cómo puedo identificar en la definición del problema, si en la definición del problema se están introduciendo sesgos? Por ejemplo, si quiero fiscalizar locales y voy a los con alto porcentaje de incumplimiento, ¿estoy introduciendo un sesgo? ¿Hay técnicas para identificar la introducción de estos sesgos? Bueno, aquí mencionar que sí hay técnicas para mencionar sesgos. Lo primero es analizar tu data. O sea, uno siempre hace análisis exploratorio, pero como nuevamente, estamos en la formulación, hay distintas técnicas que uno puede chequear así como mentalmente de qué podría ser bueno hacerlo en la implementación. Por ejemplo, cuando yo genero un modelo, yo posterior puedo analizar después de la data histórica cómo está funcionando este modelo, ¿cierto? Algunos puedan haber escuchado hablar de que yo puedo separar mis datos en validación, en entrenamiento y en prueba. Uno puede hacer un modelo una prueba de ese estilo y, por ejemplo, dentro de su grupo de la población, que en el caso de restaurantes, no sé, restaurantes de la comuna tanto y de la comuna tanto, empezar a ver si es que mi modelo está prediciendo de mayor forma ciertos lugares en pos de otros, y si se dan cuenta, la comuna en sí mismo no debería ser un factor que incida en la sanidad de un restaurante, o sea, puede aparecer tanto en un lugar como en otro. Entonces, uno puede realizar test estadísticos, básicamente de decir si es que yo me estoy desviando mucho de una comuna con respecto a la otra, para decir, claro, yo me estoy, básicamente, mi modelo de alguna forma está sesgando para un tipo de subgrupo de mi población. Entonces, ese tipo de técnicas son interesantes de probar a la hora de ver un modelo cuando ya está generado. Previamente, obviamente yo puedo hacer un análisis estadístico de mi propia data para ver si efectivamente yo estoy utilizando data que tiene sesgos, es decir, de cantidad de datos con respecto de un subgrupo de la población sobre otro, y eso me va a introducir también ruido en mi modelo cuando lo genere posteriormente. Para complementar simplemente esa parte, en el fondo, que es lo que nosotros vemos un poco más en este curso de formulación, en la etapa previa, se pueden generar desde ya y desde el proceso de la formulación algunos tipos de mecanismos, por ejemplo, de respuesta personalizada, ¿cierto? Bueno, nuevamente en el manual del BID entramos en amplio detalle sobre eso, pero efectivamente, ¿cierto? Si mis datos están sesgados y estoy entrenando un modelo con datos históricos, los resultados van a ser sesgados y por lo tanto tengo que hacer algo al respecto después al momento de entrenar el modelo y sobre todo, ¿cierto? Implementarlo para no seguir perpetuando esos sesgos y discriminaciones. Lo importante con respecto a detección de sesgo en la etapa de formulación es, por un lado, nosotros hacemos como tres preguntas. La primera es que están en la ficha, y de hecho nuestra ficha es pública, ustedes la pueden descargar. Todo esto es parte de un currículum que nosotros vamos mejorando y que todos los materiales pedagógicos quedan de manera abierta. Obviamente lo que no podemos poner de manera abierta es nuestra retroalimentación de sus proyectos, así que ahí necesitamos que tomen el curso. Pero las preguntas son, por ejemplo, ¿qué inequidades existen hoy en tu proceso? Entonces eso uno puede, conversando con el dueño del proceso, te pueden decir, por ejemplo, en el registro social de hogares, tienden a haber más jefas de hogar que lo que en realidad hay en la población. ¿Por qué? Porque hay ciertos incentivos que hacen que sea, como en el fondo, más beneficioso no declarar a una pareja en el hogar. Entonces, esa base de datos tiene un sesgo que tiene que ver con, hay más mujeres jefas de hogar que lo que realmente hay en la realidad. Entonces, ahí hay un sesgo y eso la gente que trabaja con el registro social de hogares lo sabe. No necesito ponerme en el fondo, o sea, la experiencia ya está. Entonces, uno ya sabe que hay ciertos sesgos que existen. Por ejemplo, quizás yo he capturado los últimos 10 años datos de zonas urbanas y no he capturado datos en zonas rurales. Entonces tengo una disparidad que yo ya la sé. Y eso lo saben en general los que administran la base de datos o los que son dueños de los procesos que generan los datos. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué poblaciones, qué subgrupos de tu población tú crees que debieras preocuparte más? ¿Cuáles son estos subgrupos que tú vas a querer proteger de alguna forma? Y ahí depende, como decía Claudio, puede ser en el caso de Todo Mejora por edad, o hombres, mujeres, o lo que fuera, va a depender del tipo de problema
por ejemplo, si estamos generando un sistema de detección de cáncer, quisiéramos que ojalá detectara igual en mujeres que en hombres, o quizás igual en personas mayores que personas jóvenes, etc. Entonces, esos subgrupos también en la etapa de formulación es muy importante tenerlos claros. No recuerdo la última pregunta, pero básicamente hay como una especie de diagnóstico que uno puede hacer antes de ponerse a analizar todos los datos, que es importante hacer en la etapa de diseño, para luego, si ese proyecto es aprobado, yo le puedo decir a los científicos de datos, ya chiquillos, tienen que revisar, tenemos que generar métricas de equidad, revisando, por ejemplo, jóvenes de hasta 14 y de 15 en adelante. Quiero saber cómo el modelo funciona en estos dos grupos de la población. Y eso lo voy a saber porque en el diseño del proyecto me di cuenta que era importante. Va a depender mucho de la situación específica que tenemos que tratar. A ver. Dice aquí, la formulación debe soportar parámetros o estándares de evaluaciones de impacto en derechos fundamentales o de riesgo. ¿Qué parámetros o estándares? Bueno, esta es tu expertise. sí. A ver, nosotros en la formulación proponemos una metodología que hace como un diagnóstico ético en proporcionalidad, transparencia, equidad, protección de datos, etc. ¿Ya? Pero es solo un diagnóstico. Luego, si uno decide llevar adelante un proyecto, hay otras herramientas que uno puede usar, por ejemplo, como una evaluación de impacto de protección de datos. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto andando con Todo Mejora, posterior a este que les describieron Claudio y Gabriela, que es un proyecto que ellos hicieron sin la UAI, y en ese proyecto con Todo Mejora hicimos una evaluación de impacto de protección de datos. ¿Ya? Si a ustedes les interesa saber más sobre herramientas éticas específicas, si están, por ejemplo, trabajando con reconocimiento facial, perfilamiento, datos de salud, etcétera, nosotros tenemos otro curso que se llama se llama Ética de los Datos y la Inteligencia Artificial, que con Romina Garrido, que es una profe experta en protección de datos, vemos ese tema en detalle. Y ahí vemos varias herramientas específicas de este tema. Para que ustedes sepan, en este curso hay solamente 3 horas de ética de datos, ¿ya? O sea, de las 24 hay 3, en donde explicamos más de manera general estas herramientas, pero este no es un curso donde uno vaya a profundizar en las herramientas como de gestión ética de un proyecto de ciencia de datos. Solamente te enseñamos a hacer un diagnóstico, como a detectar las banderas rojas, por decirlo así, que mi proyecto tiene. Sería, si tú quieres ya diseñar como para un proyecto que tú sabes que es muy complejo, recomendaría tomar otro curso que es no sé si Vita, si lo puedes poner ahí en el chat, un curso que es de ética de los datos y la inteligencia artificial. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, hay preguntas, nos habían preguntado si esta charla se graba y dónde se sube. Sí, se sube al canal de YouTube del GovLab, que tenemos, bueno, no un canal, en verdad es una lista, en el canal de la UAI, que tiene su propio canal. Nosotros no tenemos nuestro propio canal, pero tenemos una lista y están todas nuestras charlas grabadas. Claudio, hay una pregunta sobre el proyecto de Todo Mejora. Dice, en Todo Mejora se contempló un proceso de entrenamiento automatizado de un chatter a fin de detectar un usuario de riesgo por tipo de narrativa, discurso, tono de voz, ansiedad, etcétera. No, en Todo Mejora básicamente lo que se hizo fue, en base a los segmentos de conversación, se entrenó un modelo que, de acuerdo a los tagueos que hicieron los voluntarios, es decir, este segmento de conversación, segmento entendido como mensaje del voluntario y después mensaje subsiguiente del usuario, se le otorgaba un label de riesgoso o no riesgoso, y en base a esa información, se dio en varias cantidades de segmentos de conversaciones, en base a eso se generó un modelo, y ese modelo después se probó en los mismos datos históricos para ver su evaluación, y después posteriormente se implementó en la plataforma. Eso es lo que se hizo básicamente en Todo Mejora. Hicieron un paper, pero parece que todavía no está publicado. Yo creo que de hecho todavía no lo han publicado, pero ahí está detallado básicamente lo que hicieron. Sí, y en cuanto, para complementar, como preguntaba por el tono de voz, la conversación entre los voluntarios y las personas que requieren atención es escrita.
tuvieron en un principio, era con voz, pero la verdad es que las personas que requieren atención no quieren que los escuchen sus papás, no quieren que los escuchen sus compañeros. Por ejemplo, una de las horas seguras es durante la hora de almuerzo del colegio, porque van al baño y conversan. Entonces, se hace por mensaje de texto, WhatsApp o a través de la plataforma de ellos mismos, por la página web. Hay una pregunta de Lucrecia sobre la licencia social. Dice, ¿la licencia social puede impactar en la propiedad intelectual? La licencia social básicamente es distinta que la propiedad intelectual. La licencia social es un concepto más cualitativo que tiene que ver con la legitimidad o aprobación que una comunidad le otorga a un proyecto. O sea, yo encuentro aceptable que tú hagas esto o no. ¿Ya? ¿Me opongo o no me opongo? Por ejemplo, Hidroicén claramente tenía baja licencia social en Chile, ¿no es cierto? Y eventualmente ese proyecto, o sea, hubo muchas protestas, mucha oposición. Entonces, la licencia social, algo puede violar o no violar la propiedad intelectual y tener alta o baja licencia social. ¿Ya? En ese sentido tiene que ver con la aceptabilidad de un proyecto. Ahora, donde sí la propiedad intelectual influye en un proyecto de ciencia de datos es en la transparencia. ¿Ya? Por ejemplo, hay ciertos procesos que si yo en la etapa de formulación digo, yo debiera ser muy transparente sobre cómo tomo yo esta decisión, va a ser muy complejo, por ejemplo, contratar a una empresa que me otorgue un producto que esté con propiedad intelectual de ellos y por lo tanto que no tenga yo claridad sobre cómo funciona ese código. ¿Ya? Va a depender mucho del tipo de cosa que yo quiera resolver. Entonces, a veces puede ser bueno contratar, o por ejemplo, quizás hay una empresa que desarrolló un software espectacular para detectar una enfermedad, y entonces ellos tienen la propiedad intelectual de ese software, y hay otras formas que pueden, por ejemplo, rendir cuentas de que este software funciona, y entonces en ese caso, bueno, no importa que tenga la propiedad intelectual, pero si yo estoy asignando quizás beneficios sociales, voy a tener que ser muy transparente de cómo lo hago y en ese caso sería mejor yo encargar un código donde yo como institución sea dueña de la propiedad intelectual y por lo tanto pueda dar a conocer ese proceso. Entonces, la propiedad intelectual es un tema a considerar en la formulación dependiendo del grado de transparencia que yo voy a requerir tener y si requiero un grado mayor, cuando yo diseño mi proyecto lo diseño en el fondo con una propiedad intelectual que yo estoy a cargo. Entonces el software as a service ya no me sirve tanto. Y es bueno detectarlo en esta etapa, porque esta es la etapa donde uno está pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a contratar? ¿Voy a diseñarlo yo? Entonces por eso sí es bueno la consideración de la propiedad intelectual, pero en ese sentido. Bueno, vamos yo creo terminando, porque ya estamos como en la hora. Hay una pregunta, Claudio, la última pregunta del chat. No sé si la puedes leer, para no... Siento que cuando leo la pregunta a veces no se entiende tanto. Bueno, la pregunta dice, en relación a la pregunta del porcentaje de mitigación, en el diseño del proyecto de ciencia de datos se contempla una matriz de riesgo operacional frente a ciertos targets, definir planes de acción corresponsables para lograr mejoras respectivas. Básicamente, aquí cuando nosotros estamos formulando el proyecto, nosotros no tenemos una herramienta como la que tú mencionas respecto al plan operacional con respecto a lograr las mejoras respectivas, sino que lo que tratamos de hacer es identificar los riesgos para posteriormente ver qué acciones nosotros podemos realizar para que podamos mitigar ese riesgo, ¿ya? Y en ese sentido damos mucho hincapié, sobre todo en el caso de un proyecto, por ejemplo, un modelo predictivo, de si esto se va a insertar, por ejemplo, para dar un subsidio, o para penalizar, por ejemplo, en el caso de presiones preventivas, es decir, a qué persona va a bajar en previsión preventiva o no. Esos riesgos los tratamos de identificar lo antes posible porque hay que levantarlo y ver cómo podemos mitigarlo, porque obviamente son cosas que están decidiendo acciones que de alguna forma van a causar un gran daño a una persona si es que ocurren del caso que uno no espera. O sea, si ocurre un error, por ejemplo, una presión preventiva,
y tenemos un modelo que está decidiendo esa prisión preventiva, claramente ahí tenemos un riesgo ético que nosotros tenemos que tratar de mitigar lo máximo posible, y de frentón uno podría cuestionarse, ¿está bien lo que estamos haciendo? O sea, necesitamos un modelo para hacer eso. Entonces obviamente ahí va más por el lado del diseño y cuestionarse este tipo de cosas, más que, como tú preguntas, supongo que tú vas al plano operacional cuando ya tienes, por ejemplo, un proyecto, generar una tabla diciendo, dando casi porcentaje a qué acciones podemos tomar con respecto a los logros que queremos hacer, y en base a eso dar como ciertos puntos, puntajes. Pero esto va más por el lado de cuestionarse primero en el diseño lo que estamos haciendo con respecto al proyecto. No sé si eso responde tu pregunta. Hay una última pregunta que preguntaba si es que qué porcentaje de mitigación de suicidios se produjo. Gabriela, esa te la dejo a ti. Una de las como grandes como desafíos que tenía el proyecto de Todo Mejora es que la comunicación con los NNA, con los niños, niñas y adolescentes, es anónima, ¿ya? O sea, ellos pueden poner cualquier número, cualquier nombre, si veían ahí salía como un formulario, nombre, correo, y, y el correo también puede ser me gustan las papas fritas @gmail.com, o sea, pueden no entregar ninguna información, y por lo tanto no se puede hacer el seguimiento como del niño o niña o adolescente. Obviamente en algunos casos se entrega información, datos personales, que era lo que hablaba Claudio, que permite podría permitir identificar, pero no puedo hacer un seguimiento uno a uno. Por eso el problema, es cierto, está definido como en el fondo, este exceso de demanda, en el fondo, frente a la cantidad de voluntarios, y que no puedo priorizar los de alto riesgo. Porque obviamente el problema, ¿cierto?, más grave, o sea, más grande, y lo que finalmente se quiere impactar es que disminuya el suicidio de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de la población LGTBI, pero dadas las características de los datos, no podemos atribuir este proyecto a esa disminución si es que se da en un futuro. Exactamente, ahí están limitados, pero ello es propio del servicio. O sea, el servicio, al ser anónimo, cumple su fin. Entonces, lo que yo puedo medir es si atiendo conversación riesgosa o no, y cuán rápido la atiendo. Y ese riesgo, obviamente, fue evaluado por un voluntario experto, y esa es mi métrica. Y eso es suficiente en este caso, porque no están dispuestos a perder la anonimización del servicio, que te permitiría, por ejemplo, quizás a través de un convenio con el Ministerio de Salud, con el registro civil, hacer una trazabilidad si esa persona se suicidó o no, pero no es el fin. Entonces, en ese sentido, la meta de disminuir, por eso la meta del proyecto no es disminuir los suicidios, sino es, en el fondo, atender más rápido a las conversaciones riesgosas, o atender a todas las conversaciones de alto riesgo, o una mezcla entre esas dos cosas. Entonces ahí va a depender mucho del tipo de proyecto, tipo de datos que tiene, el tipo de servicio que ofrece. Eso, así que... Y sí, Darwin, el curso aplicable a rubros más industriales, sí, hemos tenido proyectos del sector privado que han hecho el curso. Eh, Así que sí, se puede. Obviamente, bueno, somos una escuela de gobierno, entonces en ese sentido usamos ejemplos, tenemos, bueno, ejemplos pero también ejemplos logísticos, por ejemplo, no sé, asignación de camiones de bomberos. Ese es uno de los casos que usamos bastante en el curso, que tiene que ver con el despacho de los camiones de bomberos. Y obviamente el despacho de los camiones, de lo que sea, es un problema que se aplica a cualquier cosa. O sea, los modelos, finalmente, esta metodología sirve tanto para el sector público como para el sector privado. Eso es así, hemos tenido proyectos del sector privado también. Así que eso, muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Y nada, los dejamos invitados a nuestros próximos eventos. En este minuto creo que no tenemos ninguno difundido en la web, pero si se enteraron de este, esperamos que ya estén en nuestra base de datos y les invitaremos al próximo.
Y esperamos que se puedan sumar a este curso que parte a fines de septiembre. Gracias a Gabriela y a Claudio, vamos a tirar un aplauso virtual. También así, felicitaciones. Gracias por venir también a todos y Sí. todas. Y cuando tengamos el manual del BID, que va a salir muy pronto, lo vamos a compartir con todos ustedes, especialmente porque sabemos que les interesa este tema. Y estamos también generando mucho conocimiento abierto, gratuito, que les pueda servir a todos los innovadores e innovadoras que quieran usar ciencia de datos. Eso, gracias. Gracias, Lucrecia, por compartir la red de innovadores públicos, que también somos parte de esa red. Así que eso, gracias.